Buenas noches, mi nombre es Laura Isabel Ocampo Chilito, estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. El tema a tratar es el proceso verbal de declaración de pertenencia que se encuentra regulado en el artículo 375 del Código General del Proceso. Decimos que el proceso de declaración de pertenencia es cuando una persona se ha comportado como dueña de un predio sin serlo, es decir, que ha actuado solamente como poseedor, pero que busca que mediante una orden judicial ya se le reconozca como propietario. Decimos que estos asuntos son de los bienes muebles o bienes inmuebles, rurales, urbanos o agrarios y que se deben tramitar de acuerdo a las normas que rigen el Código General del Proceso. Y decimos que es competente el juez civil o el juez municipal de donde se encuentra el predio, pero que también se tiene que determinar la cuantía del avalúo catastral. En el proceso de declaración de pertenencia encontramos la legitimación por activa y la legitimación por pasiva. Cuando hablamos de la legitimación activa, pues nos referimos a quienes se encuentran legitimados para demandar. En primero encontramos el poseedor. El poseedor es quien tiene la cosa, es decir, quien tiene el bien mueble o inmueble que tiene el ánimo de señor o dueño. El segundo es el acreedor del poseedor renuente o que renuncia a la prescripción. Pues aquí es decir que se le busca que se le reconozca como dueño al deudor, la ejerce el acreedor. ¿Por qué? Pero el acreedor tiene una legitimación extraordinaria, que es cuando él va a poder demandar la declaración para con su deudor. Encontramos que el poseedor no puede renunciar a la prescripción extraordinaria porque va a ser ineficaz, ya que no se podría adelantar el proceso porque sería ineficaz. Encontramos el comunero. El comunero se encuentra legitimado para solicitar y obtener la declaración de pertenencia, ya sea de una parte del bien que le corresponde o de todo el bien, pero tiene que cumplir 3 requisitos. El primero, que haya poseído el bien bajo la usucapión, que esa posesión haya sido bajo los actos de explotación económica, y la tercera es que no haya tenido un término menor de 10 años. Si es poseedor regular, igualmente tiene que basarse bajo la prescripción extraordinaria. De igual manera, encontramos por último el propietario. El propietario ya se le reconoce como propietario, pero no se le reconoce como dueño. Entonces él busca que se le reconozca como dueño, para que se le pueda sanear los títulos valores de los bienes inmuebles. Cuando hablamos de la legitimación por pasiva, nos referimos al numeral quinto del artículo 375 del Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque aquí ya se dice sobre quién se va a hacer la demanda. Entonces decimos que la demanda del proceso de declaración de pertenencia se debe hacer contra los titulares de derechos reales que se encuentran registrados, como el propietario, el usufructuario, el propietario fiduciario, el usuario o el habitador. Pero de igual manera aquí decimos que cuando el bien se encuentre bajo una hipoteca o bajo una prenda, se dice que en la sentencia se debe cancelar dicho gravamen porque va a cambiar de dueño. Entonces decimos aquí que va a haber una prescripción adquisitiva y otra extintiva. Pero cuando nosotros estamos hablando de que hay una prescripción extintiva, decimos que lo hace por la vía de acción. Pero así como la demanda se hace valer sobre los titulares que tienen derechos reales sobre el bien, también se puede dar el caso de que no se identifique al propietario del bien. Entonces esa demanda se va a hacer valer sobre personas indeterminadas. De igual manera hablamos de la improcedencia de la declaración de pertenencia. Cuando hablamos de la improcedencia hace referencia a los bienes que no se puede hacer dicho proceso, o sea, no se puede ejecutar este proceso porque son o bienes imprescriptibles o son bienes de derecho público, o sea, es decir, que le pertenecen al Estado. Aquí podemos encontrar los que son de uso público, como los parques naturales, las tierras de los grupos étnicos, todo lo que haga parte del patrimonio arqueológico, o también encontramos las tierras de resguardo, que no se le va a poder ejecutar dicho proceso. Incluso
Esta improcedencia la encontramos en el numeral cuarto del artículo 375 del Código General del Proceso, en el cual también nos habla que el juez tiene la obligación de rechazar toda demanda que se pretenda la declaración de pertenencia, ya sean de los bienes de uso público, de los bienes fiscales o de igual manera de los bienes baldíos. Concluyendo que el proceso de declaración de pertenencia no se va a poder hacer sobre bienes de uso público, bienes fiscales o bienes baldíos, y de igual manera, si se hace una demanda, el juez tiene la obligación de rechazarla y darla como ineficaz, porque no se va a proceder. Cuando hablamos de la procedencia de la usucapión del bien embargado, debemos partir primero que el bien se debe encontrar dentro del comercio y que su posesión se debe regir bajo las disposiciones de la ley. Cuando hablamos de que un bien es embargado, decimos que su objeto se encuentra viciado, es decir, que su objeto es ilícito y va a impedir la usucapión del bien. En caso de que el bien sea secuestrado, entonces, si el poseedor no se opone dentro de los 20 días siguientes, va a perder dicha posesión y tampoco va a impedir la usucapión, va a poder solicitar la usucapión, porque para poder solicitar la usucapión, la declaración de pertenencia, se debe contar con la posesión del bien. Cuando ya nos metemos a hablar del bien hipotecado, en caso de que el bien después de que el bien que haya sido hipotecado cambie de persona, el juez, tanto en la declaración de pertenencia como en el proceso de embargo, debe ordenar la cancelación de la medida cautelar, porque ya la parte no es la misma. Bueno, cuando hablamos de la demanda, hablamos de los anexos a la demanda. Los anexos a la demanda son como los documentos, los soportes que se van a implementar. En ellos encontramos que cuando el bien se encuentra sujeto a registro, se debe certificar los titulares de los derechos reales principales. Es decir, que tiene que decir la persona o las personas que cuenten con ese derecho. En caso de que el bien no tenga, no se encuentre ni inscrito a un registro ni tenga titular de derechos reales, se va a entender que es un bien baldío. De igual manera, también vamos a hablar del auto admisorio de la demanda y la medida cautelar, la notificación personal del auto admisorio al demandado, el emplazamiento de personas interesadas y la citación de acreedor hipotecario, prendario y de entidades públicas. Aquí decimos de que si la demanda es admitida de oficio, se va a ordenar una medida cautelar. Pero de igual manera decimos que cuando se busca sobre un bien inmueble, a ese bien inmueble se le debe implementar una valla que no va a ser inferior a 1 metro cuadrado. Dicha valla tiene que estar en un lugar visible, de igual manera tiene que estar cerca a la carretera, a la vía pública más importante, como la carretera principal. En dicha valla se tienen que determinar ciertos puntos. El primero es la denominación del juzgado que va a adelantar el proceso, el nombre del demandante, el nombre del demandado, el número de erradicación del proceso, el emplazamiento de todas las personas que crean que son sujetas de los derechos reales, y por último la identificación del predio. Cuando ya se instale la valla, el demandante debe ir a aportar esas fotografías que tienen que estar presentes hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y ya es aquí donde el juez ordena la inclusión del contenido de la valla o del aviso en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia, que lo va a llevar a cabo el Consejo Superior de la Judicatura y va a tener de término 1 mes. En el trámite del proceso verbal, la declaración de pertenencia, las pruebas, los alegatos y la sentencia, nos vamos a referir a que cuando hablamos del bien inmueble se debe hacer una inspección judicial en la cual se pueda verificar los hechos posesorios y además también que se haya instalado la valla con los requisitos que exige. Pero dicha inspección judicial debe ser antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. En la prescripción adquisitiva,
alegada por vía de excepción de mérito, encontramos tres requisitos. El primero es que se debe acompañar con el certificado de instrumentos públicos. El segundo es que se debe inscribir la demanda, y en la demanda se debe aportar el emplazamiento de quienes pues dicen tener la titularidad de los derechos reales. Y el tercero es que ese emplazamiento se debe guiar con el artículo 108 del Código General del Proceso, en el cual también se debe aportar la instalación, o sea, las fotografías de que se instaló la valla y que la valla cuenta con todos los requisitos que solicita la ley. En el proceso verbal especial de declaración de pertenencia, en los periodos de pequeña entidad económica, encontramos primero de que si se trata de un bien inmueble rural, el poseedor tiene que demostrar que pues fue una posesión pacífica e interrumpida. En caso de que sea un poseedor regular, tiene que tener un término pues no menos de 5 años, y si el poseedor es irregular, no menos de 10 años. De igual manera, cuando hablamos del bien inmueble urbano, también se debe mostrar la posesión ya sea de 10 o 5 años, y pues que su cuantía catastral no exceda los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual manera, como ya se dijo anteriormente, estos bienes no pueden ser bienes imprescriptibles, y mucho menos bienes que le pertenezcan al derecho público, que sean de uso público. Y pues de igual manera se tiene que recordar que el bien no puede estar destinado a las actividades ilícitas. En el proceso verbal especial, para poder titular la propiedad a los poseedores de los inmuebles rurales o urbanos, que también se puede dar el caso para sanear la falsa tradición, se va a ventilar en primera instancia ante el juez civil municipal donde se encuentra el bien que se quiere usucapir. Partiendo de esto, se va a ordenar la notificación personal del auto admisorio a los titulares de los derechos reales. Los titulares de los derechos reales tienen 20 días para poder contestar la demanda. Como nosotros ya explicamos sobre la valla que había que implementar en los bienes inmuebles, debemos recordar que después de de instalar la valla o pues el aviso, de aportar las fotografías y de designar ya al curador ad litem, ya se va a poder aplicar el proceso verbal especial. Nosotros estamos hablando del proceso verbal especial, decimos que tiene un término perentorio. ¿Por qué? Porque tiene 6 meses para poder dictar la primera instancia, y después 3 meses para dictar la segunda instancia. En la declaración de pertenencia en los procesos de restitución, primero debemos decir que va a estar a favor del poseedor, es decir, que se busca que se le restituya el bien al poseedor, que pues la ley determinó que muchas veces se hace con el uso de la violencia, y dijo que este desplazamiento pues no va a tener lugar y se va a correr el término de la prescripción adquisitiva. Ya para terminar, vamos a hablar del proceso de declaración de prescripción extintiva. Tenemos que recordar que este proceso se puede hacer por vía de acción o por vía de excepción. Cuando hablamos de la vía de acción, decimos que se va a hacer en un proceso verbal, en el cual va a ser competente ya sea el juez civil o el juez municipal, que también se tiene que determinar la cuantía. Y ya en caso de que dicho proceso se vaya para segunda instancia, ya va a actuar el Procurador Judicial Ambiental y Agrario. Es aquí donde decimos que el demandado, para oponerse, tiene el término de 20 días, que son para contestar la demanda. Después de esto, el juez ya va a establecer los hechos alegados, y cuando ya se ha ubicado el bien, pues el juez ya va a proferir en primera instancia la titulación de la posesión material sobre el inmueble. Ahora sí, para poder concluir lo que se dijo anteriormente, vamos a dar una breve definición de lo que es la posesión y la pertenencia. Cuando nosotros estamos hablando de pertenencia, tenemos que entender que es una acción personal mediante la cual una persona que ha sido poseedor de un bien, pero sin reconocerse como dueño
judicialmente, busca que por vía de la sentencia judicial se le reconozca como propietario de ese bien, pues que él ya ha tenido durante un término pues de tiempo definido, fijo. Y cuando hablamos de posesión, la posesión pues es en la cual la persona tiene el ánimo de señor o dueño, pero no lo es. Ya para, como lo dijimos, en el video se habló sobre qué es la declaración de pertenencia, quiénes son competentes, quiénes hacen parte de la legitimación pasiva, los anexos de la demanda, qué pasa con cuando hay un bien hipotecado. Ya, muchas gracias, hasta luego.